Muy buenas noches amigos, nos encontramos otra vez aquí con su podcast Cultura 710 RD, con ustedes el doctor Bonilla, alias doctor Cannabis. En el día de hoy tenemos nuevamente a nuestro querido amigo y hermano Diego desde México. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido, hermano? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? ¿Y cómo ha ido todo con tu libro y los cuatro pilares del cannabis? ¿Y cómo ha ido con la empresa? Vamos bien, gracias por preguntar. Ahorita, pues trabajando arduamente para poder informar a más personas. Qué bueno, qué bueno. Eh, Gustó muchísimo la parte que hicimos la primera vez. Hablamos acerca de los cuatro pilares del cannabis. Y de verdad que desde que hablé contigo esa vez, quería tocar este tema que quiero tocar hoy, que es un tema histórico acerca de qué fue lo que pasó, cuáles cosas pasaron que hicieron del cannabis algo ilícito. O sea, la prohibición del cannabis, cuándo comienza, cómo se desarrolla, porque el cannabis hasta hace 150, 100 años era totalmente utilizado por las culturas y los países, tanto de manera medicinal como de manera adulta. Y me gustaría saber cuál es tu parecer acerca de estos eventos. Ok, bueno, excelente pregunta. Es algo importante tener una trazabilidad de las leyes, de dónde se origina esta prohibición y cuál es el motivo de ser de la misma. Principalmente, hay que recoger quién tenía el motivo de que fuera prohibida y por qué. Start with why, ¿no? O sea, el por qué Sí. es toda esta prohibición. Hay que reconocer a Harry Adlinger como el zar de las Zar antidrogas. antidrogas, que él fue el que políticamente empezó a convencer de político a autoridad a cualquier representante de figura pública en algún tiempo, en algún espacio en Estados Unidos. Él hizo que su lobbying, por así decirlo, O sea, Alliger era un lobista. no, él era una persona que se encargaba de regular o de prohibir las drogas en general. Él fue el que fundó Drug Enforcement Administration, que es la administración de drogas de Estados Unidos, y la fuerza para poder como combatirlas, pues, e investigarlas. Este organismo que se fue creando, pero antes de tomar la creación de DEA, él fue quien trató y logró exitosamente que se permitiera el alcohol y que la prohibición de la cannabis fuera también una consecuencia ¿Y de de... qué época estamos hablando aproximadamente? Estamos hablando del 37 y 35, 1900, y estos años son cuando, un poquito antes de Ujú. estos años, digamos los últimos 10 años, hubo un movimiento en viralizar las consecuencias negativas de la cannabis y etiquetarla como la marihuana. Y ¿Y esto qué motivó a Aslinger y a esa gente a hacer eso? realmente podemos localizar que lo que ellos los motivaba era poder generar estos entes que tuvieran autoría para poder armar compraventa de armas, también para poder localizar a las personas que vendían drogas y con el fin también de empoderarse de la producción del cáñamo. Ok. Eh, Tengo entendido que, no sé si escuché en un documental que vi, que Aslinger tenía cierta relación como con algún dueño de una compañía grande y que tiene que ver como la empresa DuPont. Tuvo que ver algo con, no sé, lo vi en un documental español, acerca hablando de como intereses económicos sobre el cáñamo, sobre la parte industrial del cannabis. También hubo como una parte
importante de lucha económica, de grupos económicos para Sí, esa bueno, época. hay que platicar un poco primero de la comprensión de lo que hace la planta. La Sí, planta no nada más se intenciona para una relación directa con las personas, sino una relación también con todas las empresas, ¿sí? Entonces, las empresas que son responsables tienen la obligación o tenían en Estados Unidos de plantar cáñamo, ¿ok? Esto siendo también a la par, nada más poner como ejemplo, que en este entonces veíamos en otras partes del mundo que la cannabis o el cáñamo, que se puede entender en esta conversación como algo en lo prohibido y lo permitido, haciendo referencia a la misma planta, el cáñamo, el cannabis en otras partes del mundo era utilizado y era utilizado para poder crear nuevas empresas, que estas empresas llevaran algodón a las casas, en vez de algodón, discúlpame, y que pudieran generar papel, que pudieran generar textiles, que pudieran hacer ropa, que pudieran traer dinero a la mesa, ¿ok? Entonces, esto como canasta básica y medio de generar empleos sí, provocaba que ciertas empresas que tenían unas industrias que a lo mejor no eran tan sostenibles, sostenibles entiéndase que iban en pro del ecosistema y menciono porque es importante saber que la sostenibilidad de la cannabis refleja una responsabilidad de las empresas desde toda la historia de la planta como un miembro corporativo, es decir, como un aliado de las empresas socialmente responsables, el cannabis, el cáñamo, ¿no? Entonces, sí, por el hecho de que para conseguir el papel y los demás elementos del cáñamo, la técnica utilizada es sumamente amable con el medio ambiente y que produce poco efecto de contaminación también. es a consecuencia también todos sus derivados y todo lo que, o sea, por ejemplo, si tú cortas la planta y se cae al piso, los residuos de la planta no contaminan, inclusive pueden ser De abono. utilizados para otra industria dentro del mismo nicho o viceversa y poder entender que la planta siempre va a ser un beneficio al planeta y a la sociedad. Wow, increíble. Entonces, luego de que, ¿qué fue lo que el evento o lo que le puso la tapa al pomo de Aslinger? ¿Cómo Aslinger logró hacer lo que, convencer a las personas acerca de que era malo, hablando mentira? ¿Qué tipo de propaganda él utilizó para eso? Sí, pues efectivamente fue propaganda. La alianza con los medios fue una gran estrategia. Medios, entiéndase, cualquier noticia, desde las noticias de oído a oído, porque ellos se fijaron en que las personas vieran despectivamente a la cannabis y que esto se provocara por una xenofobia y que esa etiqueta fuera la que a las personas una vez que escucharan eso en la tele, lo vieran y que vieran que las personas que consumían cannabis, porque no hablaban de cáñamo, sino las que consumían cannabis, eran personas que eran irracionales y que tomaban decisiones violentas. Y esto conllevó a que no se analizara una perspectiva de los químicos de la planta o de si había algún otro beneficio de la planta, sino solamente el hecho de consumirla. ¿Ok? Y eso hipnotizó a la sociedad como una prohibición ya era algo que no tenían nada que perder. Y eso era algo que ellos se tomaron el tiempo de verlo como algo que sí era una negociación viable para la farmacéutica, para el cuidado personal, para todas las empresas y sus derechos humanos. Entonces, no se cuestionó, solamente se provocó esta estrategia y es importante sí saber que esto empieza en el Marijuana Tax Act Ujú. de 1937, que esto ya es como un consenso federal, es decir, previo a eso hubo estas pláticas municipales, estatales y luego nacionales o federales, por así decirlo, que provocan el Marijuana Tax Act. Y este llega a ser una prohibición absoluta
de la planta en Estados Unidos y también O sea, existe, inclusive el cáñamo. sí, 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 y a la planta en general. Ok. No había diferencia hasta después que ya se empieza a crear un órgano que regule a las, fíjate, de ser municipal, estatal a federal, se convierte en algo internacional. Y es cuando se lidera por ya no Harry Anslinger, sino la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que esta junta le rinde cuentas a la Organización de las Naciones Unidas Unidas. y se registra las facultades de cada uno de los países y sus responsabilidades sobre los estupefacientes y sobre los psicotrópicos en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, en donde esta la ratifican más de 90 países y luego conlleva una modificación en el 71. Ok. Ahora bien, es menester mencionar que en toda esta prohibición siempre hubo una lucha constante por las personas que necesitaban acceso medicinal, porque no, para las empresas era algo irracional poder iniciar un proceso legal desde una perspectiva de derechos humanos, pero hoy en día sí se puede hacer, ¿no? Volviendo al tema, es que estas personas que sí necesitaban a la planta de una manera medicinal por Ok. alrededor del mundo empiezan a causar estos precedentes que digan, invariablemente de tu tratado internacional y de tus leyes locales, en el caso de Canadá con las provincias, ellos empezaron a provocar a la autoridad para que la autoridad emitiera ciertos permisos y ciertos estándares para que sus casos únicos en especie pudieran ser atendidos. ¿Ok? Y eso provoca que, hablando de Canadá específicamente, empiecen a crear estas mini leyes, que estas leyes antes se regían por los casos de estas personas. Te cuento un caso. Sí. Había una persona que ella no podía estar viviendo sanamente con la enfermedad X o Y que tenía y esta enfermedad se curaba con cannabis, entonces la autoridad le permite usar cannabis, pero vaya consecuencia porque la señora tiene 70 y tantos años y no sabe plantar cannabis. Entonces lo que habría que hacer es que la autoridad permitiera a una persona experta, ¿ok? Aquí considerando que ya existían expertos cuando era algo prohibido plantar, que le plantara a la señora y esto se convirtió en un trabajo también para esta persona porque tenía una acción remunerada. Claro. Entonces, de cierta manera, el proteger el derecho de una persona conlleva a crear otro empleo y que a esto haya una legitimidad en hacerle que la salud de esa persona sea garantizada. Y esto a través de esos casos empiezan a estudiarlos y a tropicalizarlo en leyes, porque también se van cometiendo errores y vamos diciendo, ah, es que a lo mejor no es viable esa situación, mejor abrimos un punto de venta a través de un doctor e inician a recetar cannabis medicinal, ¿ok? Entonces eso en un derecho internacional canábico empieza a suceder en muchas partes del mundo. En África también empiezan a ver que la planta puede servir para las personas con SIDA, ¿ok? Y Ok. efectivamente en Estados Unidos la primer ley procanábica en California fue en base a que estaban viendo por las personas homosexuales que querían la protección para poder vivir el EH, ¿cómo se llama? El SIDA, Ujú, eh, VIH. VIH, muchas Ujú. gracias, para poder ellos vivir una vida menos fea con la cannabis. Entonces, cuando tú vas analizando esto y dices, ¿cómo es posible que las leyes siempre tengan una motivación y que en este caso fueron las personas homosexuales las que provocaron que esa ley existiera o las personas enfermas de cierta enfermedad las que hicieron también eso? Entonces, eso es lo que es un litigio estratégico. ¿Ok? Nosotros queremos provocar eso en México y ahora también en Colombia. Estamos creciendo para poder ayudar a la gente en el sentido de no te dejes, o sea, sí tienes un derecho de poder tú y los demás hacer que las leyes se escriban a nuestros beneficios y eso es lo que estamos intentando hacer.
Ahorita, o sea, ahora mismo México está en el Congreso, la ley ya se fue aprobada. ¿Qué es lo que falta para que en México se logre lo que ustedes desean? Ok, ¿qué es lo que falta? Que voten a favor los diputados y los senadores y que se pongan de acuerdo porque ya habían votado en lo general a favor y ahora resulta ser que están verificando las reservas. Son los comentarios que se hacen por cada artículo y las añadituras que también se le hace. Entonces, si podemos llegar a un consenso en donde ya podemos empezar, acto seguido sería que el presidente votara a favor también esta ley y que se publicara. ¿Y esto cuándo sería? De septiembre a diciembre del 2021. Ok, interesante, porque ¿cuáles otros países de América Latina están en esa corriente ya? México, Colombia. Colombia, no sé si Chile. Bueno, puedes encontrar que existen, como te digo, precedentes y litigios estratégicos en América, pero que ya hayan hecho así algo significativo para poder permitir, pues sí, Colombia efectivamente, Uruguay en este caso, México también, Canadá, Estados Unidos, varios estados de Estados Unidos, algunas de sus islas. Existen muchas partes que ya están trabajando con la planta del cannabis como algo que es del día a día en la legitimidad de la industria en general. Ok. ¿Y cuáles son los eventos, las estrategias, perdón, que está utilizando las instituciones, las empresas, los, las fundaciones que están apoyando eh, esa corriente? ¿Cuáles son las estrategias que están utilizando para llevar eso a los diferentes sitios en los países donde se está moviendo esto? Bueno, depende de cada empresa y de cada compañía, porque hay que distinguir entre las que son empresas, que cada empresa pues tiene su modelo de negocios y tienen su misión, visión, y las corporaciones que ya llevan años trabajando y su fuerte es poder expandirse, ¿no? Y entrar a nuevos países. Entonces, en el caso de las empresas, pues depende el territorio para que ellos puedan, como bien lo decimos con Harry Aldinger, tener una publicidad efectiva. Y en el caso de las compañías, ellos y ellas están adquiriendo nuevas empresas para ser más grandes y esto lo tropicalizan o lo traducen a comprar fórmulas, a comprar patentes y a comprar otras empresas más chicas que ya tengan los conocimientos y que ya tengan las ventas y cotizan en bolsa. Ok, Le rinden cuentas a sus inversionistas. o sea, ya se arma todo un mercado, un modelo de negocio sobre todo de la parte industrial, me imagino. O está incluido también la parte medicinal y la Es parte de que, uso mira, adulto. siendo un poquito contextuales, el hecho de decir industriales eh, se puede definir de dos maneras o se puede entender de dos maneras. Una, que sea un producto terminado y la otra es que vaya dentro de la industria de la cannabis. Entonces, si yo digo, pues la industria de la cannabis lleva los cuatro pilares de cannabis de México, esa es una manera de verlo. Y otro es hablar del uso industrial de la cannabis. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería tu pregunta? En el uso industrial del cannabis, básicamente. O sea, porque recuerda que todo es dinero. Y yo entiendo que una de las partes más importantes del uso del cannabis es una parte industrial. Yo creo que ahí que está mejor el modelo de negocio del cannabis, más que en la parte medicinal, en la parte lúdica del producto terminado, Bueno, sino el en la modelo de parte negocio, industrial. sí, gracias. Perdón por interrumpirte, no te había escuchado. Eh, el, el tema del industrial, amigo, es que tú puedas brindarle a la gente innovación y valor agregado. Sea la marca que tú vayas a crear, que tú puedas garantizar que estás creando algo que transforma vidas. O sea, si tú me practicas de que como yo emprendedor
me fijaría sería algo así, ¿no? Porque oportunidades de negocio van a haber miles de millones, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? De que cómo yo puedo transformar vidas con el uso industrial de la caña, de la cannabis. ¿Sí me explico? Ya iba a decir cannabis, ya los estoy mezclando. Ok, y en el caso tuyo, ¿tú tienes alguna empresa que se dedique, que quiera hacer negocios con cannabis? Sí, sí, de hecho, Cannabis de México, acá en México, es una sociedad anónima promotora de inversión. Entonces, lo que nosotros hacemos es diseñar un producto desde el principio. Y esto conlleva a crear la narrativa, así como lo hace Amazon, de cuál es el proyecto a definir y cómo podemos hacer lo que yo te comentaba, transformar vidas y de poder impactar a la sociedad en 50, 100 años, no nada más visualizar unos millones de pesos al año o a los 3 años, sino cómo podemos hacer una de las nuevas compañías más sólidas de la historia de México. Entonces, delineamos mucho los requisitos para poder trabajar en conjunto porque somos veraces ante creer que podemos afectar tanto que nuestro trabajo lleva una participación en la redacción de las leyes. Entonces, pedimos mucho la confianza de nuestros inversionistas para que nos permitan con su aportación, que no nada más es económica, sino también pedimos que tengan experiencia en ciertos nichos de mercado y que nos puedan abrir ciertas puertas para facilitar importaciones, exportaciones. En el caso de ver la posibilidad de creer en un litigio estratégico que pueda hacer que las empresas, sus actividades, puedan no afectar la legalidad de los actos. Me explico. O sea, en este momento no podemos garantizar la venta de flor de cannabis para el uso adulto, pero sí podemos garantizar uno de nuestros proyectos, Lubrican, en este caso, un proyecto que se utiliza para poder eh, educar sexualmente a las personas. Abrimos en el estado de Nuevo León, en donde yo vivo, en Ok. México, existe un vehículo legal llamado Asociación de Beneficencia Privada, que solo existe en esta parte del país, que permite trabajar con cualquier bien eh, material o herencia del Estado, de los extranjeros federales. Entonces podemos recibir donaciones y esas donaciones las utilizamos para poder educar sexualmente a las personas, desde cómo utilizar un condón a cómo poder tener una conversación respecto a las preferencias sexuales de las personas. Y esto se dirige por un comité LGBTI, de expertos en derechos humanos. Entonces, cuando hacemos esta selección de trabajo, nuestro proyecto va más allá de la venta y creación del producto, sino como te cuento del impacto que podemos hacer y obviamente acompañado, bueno, no obviamente, en este caso sí, acompañado de una estrategia legal que nos permita la venta, la creación, en su momento la exportación y toda la representación legal necesaria para contractualmente generar un negocio a talla nacional, Dios nos permita a talla global, y así es como trabajamos en Cannabis de México. Wow, qué interesante. Está muy interesante eso. Em, yo no sé si tú tienes conocimiento del Delta 8. ¿Tienes conocimiento de eso? Sí, Delta 8 sí es un Sí, compuesto porque yo activo. no sé si tú sabes, el Delta 8 ahora mismo está teniendo mucho auge en los Estados Unidos, porque el Delta 8 legalmente no está contemplado, no está prohibido en la ley federal. Bueno, lo que pasa con el Delta 8 es que lo han marketeado, es decir, le han hecho que el marketing sea te puedes poner high o puedes alterar tu sistema, pero no está siendo ilegal. Y eso es como lo han estado vendiendo. Sí, Sin embargo, hay que saber que en ciertos estados de Estados Unidos, como es en el caso de Nueva York, ahí sí lo prohibieron por el hecho de que las personas que estaban considerando que no les aplicaba la ley de cannabis por el simple hecho de no tener THC o Delta 9, este, más bien Delta 9 aclarando, sí. y
Ellos podían venderlo y fabricarlo sin las exigencias de buenas prácticas, sin obtener licencias, y eso conllevó a la creación de productos que no eran saludables para las personas y las personas no podían tener un uso seguro Ok. del producto. Y eso lo prohibió, pero en otras partes sí es legal porque no está prohibido. Y lo que no está prohibido está permitido. Y está bien regulado eso, entiendo yo. Hay mucha calidad en algunos productos. Pues si a mí me preguntas, yo no creo que esté bien regulado, estimado. Yo, la verdad, entre menos leyes entre las concentraciones químicas y entre más le permitas a los laboratorios experimentar, mucho mejor. O sea, ¿para qué fijarse en uno de los tantos cannabinoides que existen y las concentraciones químicas para la regulación de importación y exportación? Más bien deberían de fijarse en los usos que se le va a dar a la planta. O sea, si tú la vas a usar para consumir cannabis en tu casa, pues ahí habría que ver la regulación de esa manera, en ese sentido. Si tú la vas a utilizar para desarrollar nueva tecnología en el descubrimiento de la medicina humana, pues ya es otro diferente uso. O sea, no nada más de que, a ver, vamos a fijarnos si esta persona lleva 15 toneladas de THC delta 9. No, 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 a ver, espérame. No te metas en concentraciones, ese no es tu expertise. Tú deja a las personas que crezcan y que puedan conocer más de la cannabis, porque eso también nos va a permitir a nosotros ser mejores leyes. Wow, ok. Bueno, Diego, qué interesante. Eh, no sé si tú querías agregar algo más acerca del tema o hacer algún comentario específico, Pues me personal. encantaría que todos conocieran a Cannabis de México y que cualquier cosa que se les ofrezca, pues nos pueden escribir a Cannabis de México en nuestro website, cannabisdemexico.mx. En Instagram estamos como Cannabis de México, ya saben, doble N, B alta, Cannabis de México, todo pegado. Y en otras redes estamos iniciando, estamos creciendo ya para poder estar en Twitter, en LinkedIn, y ahorita en Monterrey pues estamos haciendo eventos para que la gente de otras partes del mundo pueda venir a visitarnos y conocer la industria. Hermano, estás más que invitado a este par de eventos en septiembre y octubre. Gracias. Ya te pasaré la invitación más precisa y más formal. Y pues sí, que no busquen el no, que más bien que busquen el no porque el no los va a orillar al sí. Sí, qué bueno, qué interesante. Pues ojalá que de aquí a que tú hagas ese evento ya hayan aprobado la ley en el Congreso, ¿eh? Ah, Qué estaría, interesante. estaría legítimo, estaría real. Sí, qué Sí. bien. Pues nada, Diego, muchas gracias. De verdad que es bueno contar contigo. Sabemos que podemos contar contigo para cualquier tema que podamos discutir. Y también quiero que sepas que este es tu espacio. Cuando tú quieras compartir cualquier tema, estamos con las Muchas puertas gracias. abiertas. Tú sígueme invitando, aquí andamos. Sí, sí, sí. Pues muchas Gracias, gracias, Diego, por tu tiempo. gracias a ti, hermano. Nos vemos. Gracias a todos. Bye, bye. Bye bye.